Damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que hagamos una corta oración. Amado Dios, Padre, te damos gracias en esta noche. Te pido de una manera muy especial que nos hables a través de tu palabra y que puedas, Señor, traer convicción a nuestro corazón y ayudarnos a poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Y a ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito al libro de Génesis. Estamos compartiendo una serie de temas, o la temática de este mes es hombres que vencieron por la fe y mujeres también. Voy a invitarle a Génesis 22. Vamos a leer del 1 al 12. Dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bien, mis hermanos, el tema que quiero compartirles en esta noche lo he titulado: un hombre victorioso por su fe. Y quiero en esta noche hablarles acerca de un hombre que fue probado en su fe y también fue procesado por Dios. Y este hombre ocupa un lugar en la galería de los famosos de la fe en Hebreos capítulo 11. El nombre de este hombre es Abraham. Abraham fue probado en su fe, como seguramente también nosotros hemos sido probados en algún momento de nuestra vida. Dios permite las pruebas y los procesos en todos sus hijos. De esto ninguno de nosotros está exento. Y personalmente creo que este fue un momento muy doloroso para Abraham. Pero también creo que fue necesario para Dios llevar a cabo el propósito que tenía en la vida de Abraham. Igualmente, usted y yo
Seremos probados porque esto es necesario para que su fe y la mía puedan crecer. Tengo, por la misericordia de Dios, la iglesia que yo pastoreo es virtual, y me llamaba una persona de esa iglesia en esta semana diciéndome que se había quedado sin empleo. Tiene una niña, tiene una esposa, tiene que pagar arriendo, etc. Yo le dije que eso era necesario, porque la fe de nosotros tiene que ser probada. Y Dios a veces nos permite situaciones difíciles para ver cómo respondemos en medio de la situación o en medio de la circunstancia. Así que yo quiero que en esta noche veamos lo que la fe nos demanda. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener la fe de Abraham? Yo creo que es bien importante pensar en esta pregunta. Veamos entonces lo que la fe nos demanda. Una fe victoriosa, en primer lugar, nos demanda sacrificio. Los versículos 1 y 2 dicen: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si nuestra fe, hermanos, es verdadera, debe ser mostrada demostrada por el sacrificio. Iglesia, Dios quiere que sepamos nosotros si lo amamos más a Él o amamos más lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que usted más ama? Piense por un momento. Su empleo, sus hijos, esposo o esposa, las posesiones que tiene, o al Señor. Algunos cristianos tienen todavía en su corazón a su Isaac. ¿Cuál es el Isaac de nosotros? Recuerde lo que Dios le está diciendo a Abraham. ¿Sí? Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y nosotros a veces amamos más otras cosas que al Señor. Así que yo creo que debemos examinar nuestro corazón en esta noche. ¿Habrá algo en su corazón o en el mío que ama más o que amamos más que a Cristo? Recuerdo en cierta ocasión, hace muchos años, cuando llegué a la iglesia, una hermanita cristiana, buena cristiana, y amaba mucho a su esposo. Y eso es válido. Claro que sí. Pero ella decía que si le faltaba el esposo, ella se moría. O sea, que no era capaz de seguir viviendo.
Y hermanos, el Señor le quitó el esposo. Escuche, ella decía, si me falta mi esposo me muero, no soy capaz de seguir viviendo. Hace 10 años se murió el esposo y ahí está la hermanita caminando con el Señor. No se murió. A veces decimos cosas, pero hermano, Dios sabe lo que hace. Y a lo mejor le quitó a su esposo para que ella se diera cuenta que si era capaz de vivir pegada de la mano de él. Si nos falta Cristo, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? El que dice tener una fe genuina debe estar dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo y sus recursos si Dios lo demanda. Yo le voy a invitar para que vaya por un momento conmigo a la segunda carta, a Gálatas, capítulo 2. Y miren lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el texto nos dice que el apóstol Pablo vivía su vida con su fe y su confianza puesta en Cristo. ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra confianza? Si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, debemos dejar que Él obre en nuestra vida a medida que usted y yo vamos obedeciendo su palabra. Número 1, la fe victoriosa nos demanda un sacrificio. Número 2, la fe victoriosa nos demanda obediencia. Vuelva a Génesis 22 y mire el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso implica obediencia, hermano. Personalmente yo creo que Abraham no lo pensó mucho. Dios demanda obediencia de cada uno de nosotros. Y cuando Dios habla, nosotros debemos obedecer. Pero pregunto, ¿obedecemos usted y yo cuando oímos hablar al Señor por su palabra? Como cristianos, eso debemos hacer. Nosotros debemos obedecer. El problema es que a veces escogemos qué obedecer y qué no obedecer. Pero no es lo que usted y yo queramos o no queramos obedecer, es lo que Dios nos mande a hacer en su palabra. No tenemos opción, hermano. Nosotros no debemos de escoger. Esto me gusta y lo obedezco, y aquello no me gusta, entonces no lo obedezco. Me hago el que no es conmigo. No, no, no. Debemos obedecer cuando el Señor nos habla. Personalmente creo que al Señor hay que obedecerlo inmediatamente.
Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 17, dice el texto sagrado: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hebreos 11:17. Puedo ver en este texto y en el versículo 3 de Génesis 22 que Dios le pidió su hijo a Abraham. Le indicó qué debía hacer con él. Y también le dijo dónde debía de ofrecerlo. Pero no le dijo cuándo. Él le dijo qué hacer con él, dónde, pero no le dijo cuándo. Pero yo veo que Abraham obedeció porque esa era su prioridad, el obedecer a Dios. Y debe ser nuestra prioridad, el obedecer a nuestro Dios. Lo más importante para nosotros y para Abraham requería atención inmediata. Era lo que Dios decía. ¿Y qué era lo que Dios decía? Que le ofreciera a su hijo en sacrificio. ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros? Obedecer lo que el Señor nos diga. ¿Será esa nuestra actitud para con Dios? La actitud que tuvo Abraham. Yo creo que no. Todavía nos falta. A veces cuando Dios nos habla, nos desentendemos del asunto y hacemos caso omiso. Hemos sido rebeldes, hermano, muchas veces. A veces no nos gusta ni queremos obedecer. Pero sin obediencia no hay bendición, porque Dios siempre bendice la obediencia. Pero nosotros queremos bendición sin obediencia. Así no funciona, hermano, así no pasa nada. Nos quedamos toda la vida esperando la bendición, no llega porque no obedecemos. Una fe victoriosa, en primer lugar, nos demanda sacrificio. En segundo lugar, nos demanda obediencia. En tercer lugar, nos demanda certeza, certidumbre, convicción absoluta. Vaya nuevamente, estamos en Génesis 22. Vamos a los versículos 7 y 8. Dice la escritura: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eso es certeza, hermano. Eso es convicción y confianza en el Señor. ¿Sabe lo que dice, o sabe usted cuál es la fe bíblica? La fe bíblica está en Hebreos 1:1. Y es tener
la firme confianza de que el Señor hará lo que Él ha prometido. No es desear, fe no es desear que suceda algo, no, fe es tener la convicción absoluta, la seguridad total en el Señor. ¿Cómo les parece que hace 8 años a mí se me acabó el trabajo? Me quedé sin empleo. Y como todo buen cristiano, me asusté, me afligí y mi pensamiento era, ¿quién va a sostener a mi familia? Por eso le digo que como buen cristiano, ¿quién? Pues ¿quién será? Pero vi más grande el problema que a mi Señor. Y una vez estaba orando y preguntándole al Señor las cosas. Me trajo un texto que hasta el día de hoy me ha sostenido. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque no asustan, ¿sí o no? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que nos da las fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré o te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, le quiero decir, yo creí absolutamente en esa palabra y quiero decirle, hasta el día de hoy, Dios ha cumplido esa palabra en mi vida. Hasta el día de hoy, Dios me ha sostenido. Pero a uno lo asaltan preguntas en situaciones así. Y eso es válido. Somos seres humanos. Por eso les digo, admiro a Abraham. Porque todavía no llegamos a ese nivel. O puede que algunos sí. Pero hermanos, hasta el día de hoy Dios ha cumplido esa palabra en mi vida y creo que hace como 8 años. Dios ha sido bueno. Porque en una situación así, como les acabo de decir, nos asaltan preguntas que aparentemente no tienen ninguna respuesta humana. ¿Sí? Pero déjeme decirle que solo la fe puesta en el Señor Jesucristo tiene esas respuestas. Y es por la fe que usted y yo tenemos que seguir o debemos continuar adelante, creyendo y obedeciendo. Creyendo y obedeciendo. Y a veces no vemos respuesta. A veces no encontramos salida. Debemos seguir creyendo. Debemos seguir obedeciendo. Porque Dios es bueno y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. En Hechos 27, vamos a mirar este texto. En el versículo 25, dice la Escritura: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué estaba pasando aquí? El apóstol Pablo está en un barco con otras personas, otros prisioneros, y se suelta tremenda tormenta en el mar. Pero Dios le ha dicho a Pablo que
Ninguna de esas personas que están con él va a perecer, que no tenga temor. Y aquí yo veo la fe del apóstol Pablo en medio de esa tormenta, porque la fe del apóstol Pablo en el Señor y en las palabras que Dios le había dicho, animó o animaron a muchos de esas personas que estaban con él, que eran incrédulos, los animó a creer, a confiar en lo que Dios le había dicho a él. Y usted y yo podemos ver cómo Dios usó al apóstol Pablo para que muchas personas vinieran a Cristo. Sabemos el trabajo y la obra misionera del apóstol Pablo, y precisamente por su testimonio constante y fiel, animó a otras muchas personas a que vinieran a Cristo. También nos animó a nosotros. Pero, ¿será que nosotros animamos a otros para que conozcan a Cristo? Eso deberíamos de hacer. Nosotros debemos animar a otros, nosotros debemos extender el Evangelio, nosotros debemos de hablarle de Cristo a otras personas. Otra pregunta más, ¿existe en nosotros esa certidumbre, esa convicción de que las promesas de Dios son un hecho y no un dicho? Si Dios lo dijo, hay que creerlo, hermano. Como dicen por ahí, ¿cómo es que dicen los paisas? Si Dios lo dijo, pero no paisas, póngale la firma. Entonces, escuchen, en primer lugar, la fe victoriosa nos demanda sacrificio. En segundo lugar, una fe victoriosa nos demanda obediencia. En tercer lugar, una fe victoriosa nos demanda certeza, confianza, convicción en las palabras de Dios. Y en cuarto y último lugar, una fe victoriosa nos demanda persistencia. Vamos a los versículos, volvamos a Génesis 22. Leamos del 9 al 12. Dice el texto sagrado: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí, en esta parte, veo la victoria de Abraham. Cómo Abraham obtuvo la victoria. Y déjeme decirle que la fe cuando la fe en una situación difícil duda, no es una fe victoriosa. Y creyó, dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Hermano, el versículo 12 me muestra la fe verdadera, genuina de Abraham. Me muestra una fe victoriosa, me muestra una fe que triunfa. Podemos ver cómo Isaac fue librado de ser sacrificado y en su lugar fue puesto un carnero.
Eso es una fe victoriosa, mis hermanos. Damas y caballeros, la fe verdadera es recompensada. La fe verdadera demanda, pero también da. Y eso no lo podemos olvidar. Iglesia, si comparáramos nuestra fe con la fe de Abraham, yo me pregunto, ¿qué encontraríamos? ¿Un gran parecido o un gran contraste? ¿Es tu fe y mi fe activa y práctica? El cristiano debe vivir una vida de fe. Y por la fe, porque es por la fe que obtenemos nosotros todo lo que necesitamos de parte de Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos ver, no con estos ojos físicos, usted y yo debemos ver con los ojos de la fe, para que al igual que Abraham podamos obtener la victoria. En la galería de los famosos de la fe, allá en Hebreos 11, vemos una cantidad de hombres y de mujeres no perfectos, pero sí perseverantes, hermanos. Estos hombres y mujeres no vencieron por su fuerza, tampoco vencieron por su inteligencia, sino que vencieron por la fe que pusieron en un Dios que nunca falla. Hermanos, no hay victoria sin fe. Y no hay fe verdadera sin obediencia. Y quiero que grabe esta frase en su corazón. Esta frase es del predicador Charles Spurgeon. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, no es la fuerza de nuestra fe la que nos salva, sino la fuerza de aquel en quien hemos confiado. Que Dios les bendiga. Amén, hermano.